Tienes 45 minutos. Igual. 45 minutos. Ya, está bien. Listo. Bien. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien mi audio? ¿Mi audio está bien o lo escuchan bajito? Bueno, de la chorrera, hermano, se le escucha con claridad y buen volumen. Ya, muy bien. Genial. Bien, buenas noches, hermanos. Dios mediante estamos logrando hacer esta charla. Curiosamente el tema, ¿no? Tiene que ver con el atardecer de la vida. En realidad estoy haciendo una secuencia. La primera vez que tuve el honor de dar la charla, hablé de un tema un poco místico que venía a ser la noche oscura. Ahora, la última charla que tuve, que fue creo en febrero, si no más recuerdo, hablé sobre el árbol de la vida. Son charlas consecutivas. Esta es la tercera de esa serie, donde ya toco el tema de la muerte. Por eso le hemos llamado el atardecer de la vida, haciendo referencia, por ejemplo, a la forma en la que la espiritualidad carmelita y en especial San Juan de la Cruz consideran el tema de la muerte, ¿no? Para los santos, para el santo doctor San Juan de la Cruz, el atardecer va a ser cuando el alma, finalmente, como lo pone la iglesia en el catecismo respecto a la definición de lo que es la muerte, cuando el alma finalmente se separe del cuerpo y nos espere el juicio particular. Hay muchas consideraciones que voy a hacer, hay muchas recomendaciones también que voy a hacer, y más que todo es una cuestión reflexiva. También hay documentos que le voy a mandar al hermano Oscar para que lo pueda compartir con ustedes, porque me parece que hay muchas cosas que quizá no tenemos presente todos los días. Vamos a empezar entonces la charla de ahora. Espero que se vea bien la pantalla, si no me avisan. A ver, primero, como vamos a hablar de la muerte y como estamos hablando de lo que es el atardecer de la vida, hay que tomar en cuenta un par de aspectos. Primero, la muerte, como van a decir los santos doctores, en especial, yo voy a utilizar bastante hoy día lo que es San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Un santo que tiene justamente un libro, de los tantos que he escrito, que nos habla acerca de la muerte. El libro se llama Preparación para la muerte. También lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan meditar. A ver, sobre la muerte, en primer lugar, hay que tener dos ideas principales. ¿Cuáles son? La primera idea es que todos vamos a morir. Es decir, no ha habido ni habrá, salvo nuestro Señor Jesucristo, persona que vuelva de la muerte. Incluso el mismo Jesús, en su naturaleza humana, ha pasado por este trance al cual le llamamos muerte. Entonces, es una verdad, es una sentencia cierta que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es de lo único que el cristiano devoto puede estar seguro de que en algún momento el atardecer va a llegar a sus orillas y va a ir con su creador. Lo siguiente, además de que todos vamos a morir, lo curioso de la muerte es que no sabemos cuándo. Son dos verdades un poco contradictorias, pero que de alguna forma nos ponen en reflexión. ¿Por qué? Antaño, la iglesia siempre recomendaba tener el santo pensamiento de la muerte todos los días. Incluso otro de los santos, de los cuales voy a mencionar esta noche, San Pedro de Alcántara, un franciscano, tenía un libro, también tiene un libro espiritual, voy a tratar de compartírselo, donde da meditaciones diarias y las 7 meditaciones para todos los días de la semana giran en torno a la muerte. Entonces, lo primero que tengo que aclarar es lo siguiente.
el pensamiento de la muerte no es un pensamiento pesimista, no es un pensamiento conformista, no es un pensamiento de corte depresivo, es un pensamiento santo. Es un pensamiento santo. ¿Por qué? Porque la muerte nos va a llevar más allá de este mundo terrenal y vamos a estar inmediatamente después de morir en algo que la iglesia llama y que lo define así en el catecismo y en otros tantos escritos teológicos como el juicio particular. Entonces, pensar diariamente, cada mañana, al levantarnos y cada noche al acostarnos en lo que es la muerte, es un santo pensamiento. ¿Por qué? Lo vamos a analizar en breve. Pero es un pensamiento santo. Es más, la iglesia siempre lo ha sugerido. Lo ha sugerido dentro de la reflexión que todo cristiano debería hacer cada día, cada noche. Vamos a profundizar más en el aspecto. Entonces, teniendo claro lo que es la muerte, teniendo claro las dos sentencias, que todos vamos a morir y que irremediablemente no sabemos cuándo, podemos continuar. Y vamos a decir lo siguiente. Primero, en un momento determinado, Dios mediante, todas las personas nacen el día de nuestro nacimiento. Aunque seguramente van a haber santos doctores también. Y esto se puede encontrar, por ejemplo, en uno de los libros del padre Fray Antonio Royo Marín, justamente cuando habla de la teología de la salvación, donde Fray Antonio sugiere y dice, y con certeza, de que el cristiano no debería recordar el día de su nacimiento. Es una frase bastante fuerte y uno se puede preguntar, ¿por qué no he de recordar el día de mi nacimiento? Porque según nos dice este teólogo del siglo XX, el día en que nacemos es el día en que adquirimos el pecado original. Y el verdadero nacimiento del cristiano es en el bautismo. Por eso dice Fray Antonio Royo Marín, basado también en los escritos de los padres de la iglesia, el cristiano debería recordar con mucho más fervor el día de su bautizo, que es un nacimiento a la gracia, que el día de su nacimiento, porque eso refleja el pecado original. Entonces, lo voy a poner por acá porque es importante que esto lo tengan presente. El día en que nosotros nacemos es el día en que adquirimos el pecado original, venido de nuestros padres, desde Adán y Eva. Entonces, lo que dice la iglesia, y lo dice con razón, a través de los santos doctores, de los teólogos, es que el cristiano tendría que recordar con mucho más fervor el día de su bautizo. Ahora, tenemos que hacer un poquito de memoria de los sacramentos porque son muy importantes para entender de qué va el tema. El día de nuestro bautizo, la huella del pecado original se borra, ¿no? Para decirlo en palabras simples. El día del bautizo, el pecado original se borra. Y no solo el pecado original, sino todos los pecados y todas las penas que hasta ese momento haya adquirido la persona. Entonces, voy a ser muy puntual en esto porque necesito que lo tengan presente. El bautizo borra lo siguiente: el pecado original, el pecado mortal, si es que la persona lo ha cometido, el pecado venial, si es que la persona lo ha cometido, y fruto de ambos pecados, las penas. Las penas. Ojo, hay que recordar un poco lo que dice el catecismo. El pecado mortal, ¿qué tipo de penas genera?
seguramente recordaremos que el pecado mortal genera las famosas penas eternas. Las penas eternas. Mientras el pecado venial genera lo que nosotros llamamos las penas de tipo temporales. Las penas temporales. Bien, entonces, a lo mejor es un tema nuevo para muchos, a lo mejor es una especie de memorex para otros, pero hermanos, tenemos que acordarnos de esto. Cuando uno peca, no solamente está la herida del pecado en el cuerpo místico de Cristo, también está la cuestión de las penas. Y ojo, tenemos que acordarnos, las penas no se borran con la confesión únicamente. La confesión, ¿qué es lo que borra? Lo voy a anotar también por aquí. El pecado mortal y las penas eternas, además del pecado venial. ¿Pero qué está quedando? Las penas temporales. Hay que tener cuidado. Ahora, ojo, también es necesario recordar, ¿cuándo se puede pecar? ¿En qué momento la persona puede cometer pecado? Según lo que dice la iglesia, aún a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque se considera que a esa edad la persona ya tiene uso de razón. Por eso hacía la indicación. Si es que, por ejemplo, bautizamos a un niño, solamente se borra el pecado original. Si es un niño menor de 7 años, únicamente se borra el pecado original, porque no tiene el uso de razón para poder haber cometido pecado mortal o pecado venial. Y tampoco tiene penas. Entonces, lo único que borra, en este caso el bautismo, es el pecado original. Pero si, por ejemplo, se bautiza una persona que tiene 30, 40, 50 años, ¿qué borra el bautismo? El pecado original, el pecado mortal, el pecado venial y todas las penas. Eso es el efecto del bautismo. Nuevamente, por eso la iglesia y los santos decían, el bautismo es el verdadero nacimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque nace a la gracia. Es el verdadero nacimiento del cristiano. Y hay que profundizar un poquito en esa palabra. ¿Por qué? El cristiano nace a una palabrita llamada la gracia. Entonces, es una sentencia cierta de la iglesia indicar lo siguiente. A ver, estoy siendo un poquito teológico, estoy dando varios datos, espero que lo estén tomando en cuenta. La parte reflexiva viene en el segundo segmento de la charla. Primero es la parte quizá un tanto informativa, espero no ser muy denso también. ¿A qué se refiere la gracia? Para que lo entendamos. La gracia es un regalo, pero más que regalo, vamos a entenderlo nosotros como una inspiración. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo un tanto simplista y decir, si ustedes van de viaje y de pronto ven por la ventana un paisaje bonito, a lo mejor sienten la inspiración de escribir poesía o a lo mejor sienten la inspiración de pintar un cuadro. Pero, ¿qué hace la gracia? La gracia viene de Dios. Y lo que hace en el alma del cristiano, ¿qué es? Le inspira a no pecar, pero hablemos en sentido positivo. Le inspira a tener caridad, a practicar la caridad. Entonces, cuando un cristiano está en gracia, recibe muchas inspiraciones para mantener esa gracia. Podemos decirlo de la siguiente manera, respecto a la gracia. Podemos decirlo de la siguiente manera respecto a la gracia. La gracia principalmente, ¿qué hace? Fortalece el alma. Fortalece el alma. Fortalece el alma. ¿Qué más hace? Inspira.
inspira a tener caridad. Y como nosotros sabemos, la caridad es una virtud teologal, es la más grande y la que se funda en el amor al prójimo y en el amor a Dios. Inspira a tener caridad. Pero más que todo, también es importante, la gracia aleja el pecado, o mejor dicho, las tentaciones. Aleja la tentación. Aleja la tentación. Y por tanto, una persona que está en gracia no es que no peca, tiene menos probabilidad de pecar. Tengan cuidado cuando manejen los términos. La gracia no nos vuelve inmunes al pecado, nos fortalece y en la medida de lo posible nos vuelve tan fuertes que podemos rechazar las tentaciones y así evitar el pecado. Entonces, no está de más que lo aclare. La gracia, como es un regalo, como es una inspiración, entre comillas, también se puede rechazar. Entonces, una persona que está en pecado mortal hace muchos años, muy probablemente va a rechazar las gracias que Dios le envía. Ahora, quiero que entiendan bien este punto. Hermanos, cuando una persona no se ha confesado hace mucho tiempo, digamos meses o años, no podemos decir que sus buenas obras son inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque la gracia solo actúa en aquellas personas que están en gracia. Y los actos que hacen las personas que están en gracia son actos que la iglesia llama meritorios. Entonces, vamos a decir lo siguiente para que ustedes lo tengan claro, los conceptos. ¿La gracia se puede rechazar? Sí. Eso significa que una persona en pecado, recibe solamente un tipo de gracia. ¿Cuál? La persona que está en pecado recibe de las manos de Dios la gracia del arrepentimiento. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces algunas personas creen que las personitas que están en pecado y que no se confiesan hace muchos meses pueden realmente hacer actos que son del gusto de Dios. Pero eso es mentira. Una persona que no está confesada, primero tiene que arrepentirse, volver a la vida de gracia a través del sacramento de la confesión, y luego de eso, recién los actos son vistos por Dios como si fueran buenos. En otras palabras, una persona en pecado que no se ha arrepentido, no se ha confesado, nunca puede hacer actos buenos, nunca puede hacer actos meritorios. ¿Por qué? Porque no está en amistad con Dios. Esa es la otra parte de la gracia. Estar en gracia, ¿qué significa? Que estás en amistad con Dios. Ahora, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Luego del bautismo, justamente para enfocar también en esta parte, luego del bautismo, corresponde que la persona, como antaño se hacía, haga la confirmación de su fe, para que así la persona refuerce su fe. Y ojo, ¿qué hace la confirmación? La confirmación fortalece. Por eso es que nosotros en Pentecostés, que fue hace un par de semanas, decimos, bajan los dones del Espíritu Santo y los frutos. ¿Qué hace la confirmación? Fortalece, nos fortalece, nos fortalece.
Dicho de otro modo, hace que Dios envíe muchas más gracias. Vamos a anotarlo por aquí. A las personas que están confirmadas, Dios les envía más gracias. Les envía más gracias. Muchas más gracias. ¿Para qué? Para que esta persona se mantenga en gracia. Para que esté lo más lejos posible de las tentaciones y de cometer algún tipo de pecado, sobre todo mortal. Tener en cuenta esto. Además, nosotros seguramente en las definiciones que manejamos, si es que alguno es catequista, hablamos bastante de lo que es el sacramento de la penitencia, ¿no? O lo que normalmente nosotros conocemos como la confesión. Hermanos, mucho cuidado aquí. El sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ponerlo en este bloque para que lo puedan entender y para que vean por qué el temita se llama al atardecer de la vida. Vamos a ver. El sacramento de la confesión borra lo siguiente. Primero, pecado mortal, pecado venial y las penas eternas. Y la pena eterna. Muy bien. Entonces, una persona que se acaba de confesar ya no tiene pecado mortal, no tiene pecados veniales y no tiene penas eternas. Sin embargo, el sacramento de la confesión no borra la pena temporal. No borra la pena temporal. Eso lo dice la Iglesia, lo dice la teología sacramental que manejamos en los distintos tratados de teología y demás. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Pronto lo van a ver. ¿Para qué estamos hablando de esto y reforzando lo que dice el catecismo? Resulta, hermanos, que el destino de cualquier persona siempre consiste en volver a la visión beatífica, en estar en presencia de Dios. Pero nosotros sabemos, tanto por la Escritura, por la revelación, hasta incluso por las famosas revelaciones privadas, nosotros sabemos que existe un infierno, un purgatorio y un cielo. Una persona que muere con la pena temporal va al purgatorio. Una persona que muere con el pecado mortal y por tanto con la pena eterna va directamente al infierno. Entonces, para ir introduciéndolos en el tema de fondo, recordemos lo que dijimos al principio. ¿Todos vamos a morir? Sí, es cierto. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Lo cual quiere decir, lo cual implica que si yo muriera sin haberme confesado, voy inmediatamente al infierno, si tuviera un pecado mortal. Sí, el destino que marca la Iglesia a través de las enseñanzas dice eso. Pongámonos a pensar un poco. Si en su divina voluntad Dios decidiera que este es nuestro último día, ¿estamos listos para morir? ¿Tenemos pecados mortales que quizá hoy día no hemos podido confesar? ¿Tenemos pecados veniales? Después de todo lo dicho hasta ahora, todavía falta un punto. ¿Realmente podremos salvar nuestras almas
aún yendo al purgatorio, o quizá en el estado actual en el cual se encuentra nuestra alma ahora mismo, solo nos espera el infierno. Pensémoslo, pensémoslo. ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto no piensas que realmente podrías morir en cualquier instante? Porque bien dicen los santos, sobre todo los escritos antiguos, y con eso hago referencia a un libro, también se los voy a facilitar, ¿no? Bueno, más que un libro, es un pequeño sermón de San Leonardo de Porto Mauricio, donde dice, el cristiano, y también lo dice San Alfonso María de Ligorio, el cristiano a veces camina confiado, y camina tan confiado que se atreve a decir hasta mañana, que se atreve a decir hasta luego. ¿Por qué lo dice así el santo doctor? Lo dice porque un cristiano que dice hasta mañana guarda una falsa seguridad de que va a seguir vivo mañana. Y no solo eso, guarda una falsa seguridad de que Dios no va a ver sus pecados mortales si es que no los ha confesado. Eso es lo que dice la iglesia. Y es por eso, espero que ahora sí lo entendamos, es por eso que la iglesia siempre sugería tener el santo pensamiento de la muerte. ¿Por qué? Porque de ese modo, si tuviera un pecado mortal o un pecado venial, iría inmediatamente a confesar. Eso es justamente lo que también en la teología sacramental se define como el verdadero temor de Dios. Ese es el verdadero temor de Dios. No es el temor a la condena, no es el temor al castigo, es el temor de ofender a un Dios justo, a un Dios amoroso. Ese es el temor de Dios. Vamos a acabar esta parte, es un tanto más sacramental, todavía me falta hablar un poco de las indulgencias, con la unción de los enfermos. Hermanos, yo quizá voy a pecar un poco de generalista, pero tendríamos que hacer la reflexión también en torno a esto. Nosotros en nuestras parroquias, en nuestros trabajos y demás, ¿sabemos los efectos reales de la unción de los enfermos? ¿Sabemos la importancia de la unción de los enfermos? Es más, ¿tenemos el número de algún sacerdote que pueda brindar la unción de los enfermos? Porque si no es así, estamos faltando a la caridad. ¿Qué hace la unción de los enfermos? A ver, para ponerlo de manera breve. La unción de los enfermos borra todos los pecados. Todos los pecados. La unción de los enfermos borra todas las penas. Todas las penas. Es decir, si una persona recibe la unción de los enfermos con fe y con la esperanza de que el Señor va a velar por ella, entonces esta persona va directo al cielo. Y si yo, teniendo un familiar enfermo, he procurado que reciba la santa unción, acabo de salvar un alma, gracias a los sacramentos de la iglesia. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Hemos procurado
la unción? ¿Procuramos nuestra confesión? ¿Nos preocupamos porque nuestros familiares, conocidos, los que son papás, nuestros hijos, reciban el sacramento de la confirmación? ¿O nos hemos quedado encasillados en un bautismo que aún no tiene la fortaleza total del Espíritu Santo? Es para pensarlo. Y para que este cuadrito esté completo, tomen en cuenta lo siguiente. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. La confesión va de la mano con la Eucaristía. Hablar de la Eucaristía es un tema sumamente amplio. Incluso hablar de los efectos nos tomaría mucho tiempo. Pero lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Tanto el bautismo como la confirmación nos preparan, nos fortalecen. Y la Eucaristía y la confesión son justamente los sacramentos que nos dan la vida de gracia. Es decir, un verdadero cristiano no puede vivir sin confesión y sin Eucaristía. Como dice los catecismos, sobre todo los catecismos antiguos, un cristiano sin confesión y sin Eucaristía, ¿qué es? Es un miembro muerto de la iglesia. ¿Por qué muerto? Porque aquella persona que ha cometido pecado mortal acaba de romper su relación con Dios, como lo dijimos en la charla acerca del árbol de la vida. Una persona que ha cometido pecado mortal ha cortado el tronco de sus virtudes y no está en amistad con Dios. Por tanto, no recibe las gracias de parte de Dios. Y el sacramento de la unción, ¿por qué es importante? Porque es la antesala no de una muerte cualquiera, sino de una santa muerte. Como normalmente las personas que seguramente saben del rezo de la liturgia de las horas, rezan cada noche. Porque en la liturgia de las horas, en las completas, se dice, Señor, si es tu voluntad, haz que tenga una santa muerte. Esa es la primera parte, ¿no? Es un tanto sacramental porque pienso que es importante repasar algunos conceptos y repasar un poco de la parte teológica, ¿no? Respecto a los sacramentos, sobre todo la cuestión de los efectos. Ahora, para la siguiente y última parte, para ya dar por terminada la charla, vamos a hablar de las penas, de las indulgencias y del destino del alma. ¿A dónde va después de morir? ¿Cómo se decide su destino? Vamos a ver esto ahora mismo. Vamos por aquí. A ver. Listo. Vamos por aquí. Antes de empezar, un pequeño comentario acerca de la palabra indulgencia. Las indulgencias han sido o son remedios de la iglesia, también se encuentran en la Sagrada Escritura, no es un invento ni nada por el estilo, para remediar las penas. Nuevamente, el pecado de por sí no solamente es la ofensa a Dios, sino también es la pena que queda en el alma. Por así decirlo, cuando uno peca, ofende a Dios, daña al prójimo y daña su propia alma. Ese daño que recibe el alma cuando uno peca es a lo que se llama pena. El daño que recibe el alma cuando una persona peca es lo que se denomina pena. Ahora,
Nosotros en la iglesia tenemos dos tipos de indulgencias. Tenemos una indulgencia llamada parcial y tenemos una indulgencia llamada plenaria. Entonces tenemos dos tipos de indulgencias. Una indulgencia de tipo parcial y una indulgencia de tipo plenaria. La indulgencia parcial borra parcialmente, por eso se llama parcial, borra parcialmente las penas temporales. Para que lo recuerden, las penas temporales, ¿qué son? Son aquellas penas derivadas del pecado venial, ¿ya? Para que lo recuerden. Mientras la indulgencia plenaria borra todas las penas, absolutamente todas las penas. No solo una parte, sino la totalidad de las penas. Hay que tener bien clarito estos dos conceptos porque son importantes. Bien, entonces estamos de acuerdo en lo siguiente. La indulgencia parcial borra lo que viene a ser la pena temporal, mientras la indulgencia plenaria borra la totalidad de las penas. Tanto, bueno, eternas no, porque para recibir una indulgencia plenaria, eso lo podemos hablar en otro momento, es necesario que la persona esté en gracia, es decir, que no tenga conciencia de pecado mortal. Dicho de otro modo, ¿quién puede recibir indulgencia plenaria? Aquella persona que se ha confesado. Y recordemos que la confesión de por sí ya borra las penas eternas. Entonces, lo único que queda por borrar, ¿qué viene a ser? La pena temporal. Y justamente lo que borra la pena temporal es la indulgencia. Entonces, para que esto también quede claro y para que lo tengamos en cuenta, vamos a decir lo siguiente. Vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si yo me confieso y luego recibo una indulgencia plenaria, puedo ir al cielo, porque ya no tengo penas temporales. Pero en cambio, si yo me confieso y si por A o B me confieso y de pronto, por voluntad de Dios obviamente, muero, ¿a dónde voy? Al purgatorio. ¿Por qué? Porque todavía tengo la pena temporal. Entonces, esa es la última parte de esta charla. Tenemos claro primero este tema. La indulgencia parcial borra una parte de las penas temporales y la indulgencia plenaria borra todas las penas temporales, absolutamente todas. Ahora, les estoy dejando, les voy a mandar unos documentos, les voy a dejar un pequeño manual, es en base al Enquiridium de Indulgencias de la Santa Sede, que nos indica cómo ganar indulgencias parciales y plenarias. Por ejemplo, está próximo 29 de junio. Quisiera preguntar, ¿alguien sabe cómo ganar la indulgencia plenaria el 29 de junio? Quizá. ¿Alguno recuerda cómo se gana la indulgencia plenaria el 29 de junio en la fiesta de San Pedro y San Pablo? Miren, como una aproximación a lo que quiero decir. El 29 de junio se puede ganar indulgencia plenaria. Es decir, si yo me confieso y cumplo lo que indica la indulgencia plenaria, puedo ir al cielo. ¿Cómo se gana la indulgencia plenaria el 29 de junio? De la siguiente manera. La Iglesia dice, además de todas las condiciones para ganar la indulgencia, hay que utilizar devotamente cualquier objeto santo, en especial un rosario que haya sido bendecido por un obispo.
un rosario bendecido por un obispo, el cual yo pueda utilizar el 29 de junio, cumpliendo todo lo que indica la indulgencia plenaria, haría de que yo pueda acceder a ella y estar libre no solo de pecados, sino de todas las penas. Lo cual indica que si la persona por A o B muere, va directamente al cielo. Entonces, ¿es importante conocer las indulgencias? Sí, sumamente importante. Les estoy dejando un manual para que lo puedan revisar. Entonces, vamos al momento de la muerte. ¿Ya? Vamos al momento de la muerte. El atardecer de la vida, como decía San Juan de la Cruz. En el momento de la muerte, la persona pasa al famoso juicio particular. A modo de figura, se dice que en el juicio particular, primero, guiémonos del catecismo, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Ojo, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Entonces, lo que va al juicio particular solamente es el alma. Al juicio particular solo va el alma. Solamente va el alma. En el estado en el cual haya muerto, sea con pecado venial, mortal o penas de cualquier tipo. Y en el juicio particular, el alma comparece ante Dios. El alma comparece ante Dios. Y Dios da cuenta de todo lo que el alma hizo en vida. Comparece ante Dios. Ahora, a lo mejor estoy yéndome un poco a la parte de las revelaciones privadas, quizá doctrina. Voy a hablar un poco de lo que decía San Vicente Ferrer, por ejemplo. San Vicente Ferrer decía de esta manera: por cada pecado mortal confesado, bueno, eso es lo que manejaban los santos, ¿no? Nosotros podemos utilizarlo ¿para qué? Para inspirar un poco más el arrepentimiento. Decía San Vicente Ferrer, por cada pecado mortal confesado, nos depara 7 años de purgatorio. 7 años de purgatorio por cada pecado mortal confesado. Y si no me equivoco, espero no equivocarme por aquí, por cada pecado venial confesado, si no me equivoco, eran unos 3 años de purgatorio. Recordemos, antes de la llegada del Concilio Vaticano y demás, la Iglesia solía manejar, justamente hubo una pequeña reforma también en el tema de las indulgencias, solía manejar años. La Iglesia solía manejar años para explicar la cuestión del purgatorio. Por eso antiguamente, si ustedes buscan los documentos de indulgencias previos al Concilio Vaticano II, van a darse con la sorpresa que no existe ni indulgencia parcial ni plenaria, sino que las indulgencias se daban por años, ¿no? Digamos, hoy día rezo un rosario a la Virgen y eso me concede 50 años de indulgencia. Es decir, antiguamente la Iglesia manejaba años en cuanto al tiempo que uno podía estar en el purgatorio. Actualmente no. Actualmente ya se ha modificado, pero no está de más que sepamos que los santos tenían en cuenta estas cantidades. Entonces, para ya acelerar un poquito, el tiempo apremia. Del juicio particular, el alma puede tener 3 destinos: el cielo, el purgatorio o el infierno. 3 destinos tiene el alma.
según lo que dice la doctrina de la iglesia. El cielo, el purgatorio y el infierno. ¿Quiénes van al cielo? Al cielo llegan las almas sin pecado de ningún tipo y sin penas. Al cielo llegan ese tipo de almas, sin pecado y sin penas. ¿Quiénes van al purgatorio? Dependiendo. Normalmente, la iglesia en el catecismo dice, al purgatorio van aquellas personas que tienen penas temporales. Es decir, ¿quiénes van? Aquellas personas que se han confesado, pero que no han ganado indulgencia plenaria. Ahora, algunos manuales de teología también indican que al purgatorio van aquellas personas que tienen pecados veniales muy, pero muy leves. ¿No? Pero vamos a ponerlo entre comillas porque esto lo dicen algunos libros de teología. ¿Ya? Vamos a tomarlo en cuenta y vamos a ponerlo entre comillas. Hay que hacer un poquito más de eco de lo que dice el catecismo. ¿Ya? Entonces, estas personas, estas almas, van al purgatorio. Almas, ojo, lo que es juzgado en el juicio particular es el alma. No es otra cosa, es el alma. Primero el alma, primero el alma. Al infierno, ¿quiénes van? Las almas que han muerto en pecado mortal y por ende tienen penas eternas. Entonces, si un alma ha muerto en pecado mortal, va directamente al infierno. Ese es el destino que nos está marcando la iglesia, de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a lo que dice el catecismo. Ahora, la charla de hoy día no tiene el fin de desanimarnos ni estar tanteando cuál es nuestro destino. En realidad, la charla de hoy tiene el siguiente objetivo. Primero, yo sé que hay un temor natural, es un temor natural en el cristiano tener temor al infierno, pero pensemos más en el sentido de salvación. Ya habrá otro momento para poder hablar del juicio final, no voy a poder hacerlo hoy día por cuestiones de tiempo. A ver, ¿de qué manera se puede llegar al purgatorio? Vamos. Si solamente tengo penas temporales, pecado venial, etc. Ahora, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. ¿Hay otra forma de llegar al cielo? Sí. ¿A través de qué? A través del famoso bautismo de sangre. Por ejemplo, pensemos en una persona que no se ha bautizado, pero muere a causa de su fe en Dios. Es decir, el bautismo de sangre se relaciona bastante con la figura del martirio. ¿Qué me puede llevar al cielo? El martirio. Independientemente de mis pecados, independientemente de las penas, si yo muero a causa de Dios con el martirio, inmediatamente subo al cielo. Entonces el martirio me lleva directamente al cielo. Y estamos en una época donde seguramente van a haber no solo uno, sino muchos mártires a causa de la fe. Con la persecución, el progresismo y todo lo que acontece en el mundo, es más probable que haya martirio. Ahora, la iglesia, en su doctrina, considera actualmente que hay dos tipos de martirio. El martirio de sangre, que es cuando la persona pierde la vida, y el famoso martirio blanco, que consiste en aquella persecución silenciosa que no necesariamente afecta a la vida de la persona, pero es una persecución silenciosa. Existen dos tipos de martirio entonces, uno de sangre y uno blanco. Eso me puede llevar al cielo. ¿Qué más me puede llevar al cielo? Vamos a anotarlo aquí porque es importante. Una confesión bien hecha, sumada
a una indulgencia plenaria. Si cumplo las dos condiciones, voy directamente al cielo si es mi hora de morir. ¿Qué más me puede llevar al cielo? Lo siguiente. Tomemos en cuenta lo que dice, por ejemplo, San Agustín. San Agustín dice, ¿qué pasa si una persona de pronto está caminando en la calle rumbo a confesarse y no alcanza a confesarse? Aparece el famoso acto de contrición. El acto de contrición. Si el acto de contrición es perfecto, si el acto de contrición es perfecto, y de repente, sumado a un ardiente deseo de llegar al cielo, Dios puede brindar los medios para que la persona vaya al cielo. Sin embargo, un acto de contrición perfecto es más probable que nos lleve al purgatorio. Un acto de contrición perfecto es mucho más probable que nos lleve al purgatorio. ¿Qué más nos puede llevar al cielo? La unción de los enfermos. O como antaño se le llamaba, la extrema unción. La unción de los enfermos. Muy bien. Entonces, si yo hago un acto de contrición cada mañana, cada noche, o cada vez que voy al trabajo, antes de hacer cualquier actividad, probablemente despierte en mí, a través de la gracia, el santo deseo de ir al cielo, un santo arrepentimiento que puede ser la diferencia entre el infierno y entre el purgatorio. Por eso la iglesia sugería el santo pensamiento de la muerte y los actos de contrición cada mañana, cada noche. Incluso hay un manual antiguo que daba oraciones para hacerlas a cada hora. Es que antaño la devoción y el pensamiento de la muerte estaba presente en el cristiano devoto. Bien. ¿Qué otra cosa nos puede llevar también al purgatorio? Además de todo lo anterior, al purgatorio, nos puede llevar un arrepentimiento sincero, que ya lo hemos colocado como acto de contrición. La sola confesión. La sola confesión, sumada quizá a ganar alguna que otra indulgencia parcial, nos puede llevar también al purgatorio, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que vean en bloque todo lo que estamos analizando ahora mismo. Es importante que lo vean en bloque. ¿Por qué? No son fórmulas. En realidad, el fin de la charla es que ustedes conozcan que nuestro destino solamente está marcado gracias y debido a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, si nosotros no tenemos el santo pensamiento de la muerte todo el tiempo, es muy probable que no alcancemos la salvación. Muy probable, muy probable. Ahora, cierro con esto la charla. Espero que haya otro momento para hablar específicamente de los novísimos, de las últimas realidades. La sentencia antigua de los santos doctores, de los santos, e incluso demostrado por la escritura, es la siguiente. Que la mayor parte de las almas se condena. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Hemos dicho, muchas personas no tienen el pensamiento de la muerte en sus vidas, no lo tienen presente, y cuando la muerte llega, no están listas, no están confesadas, no saben de las indulgencias y se condenan. Por eso les decía, ¿no? Y también seguramente lo decía, yo recuerdo bastante lo que decía San Juan Crisóstomo, ¿no? El mismo San Ambrosio de Milán. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán decía, en una misa, ¿no? Estaba en una misa San Ambrosio de Milán, en la Catedral de Milán, y decía, oh hermanos, en uno de sus sermones, ¿cuántos de vosotros vais a condenarse? Porque Ambrosio
sabía de que no todos estaban listos para la muerte. El mismo San Juan Crisóstomo decía, ¿no? En una de sus frases, seguramente la han visto circular en redes, que el infierno o el camino al infierno está hecho con los cráneos de los obispos, haciendo indicación de que ni siquiera el estado clerical me asegura la salvación. Es para pensar. Nuevamente, quisiera hablar un poquito más del tema, pero el tiempo apremia. Les voy a dejar unos documentos para que lo puedan meditar. Sin embargo, me importa bastante que mediten en esto. La mayor parte de las almas se condenan. Solo les hago una pregunta. ¿Cumplimos las condiciones para poder confesarnos adecuadamente? ¿Sabemos cuáles son? ¿Saben que para que una confesión sea válida, es necesario el rechazo a cualquier tipo de pecado? Y además de que la absolución debe ser dada con las palabras correctas. Debemos tener cuidado. Sobre todo en estos tiempos donde algunos sacerdotes, por descuido, no dicen las palabras de absolución de la manera más correcta. Listo. Bien, hermanos, con eso estoy terminando la charla de hoy. Ciertamente yo siento incluso que está un tanto incompleta, es como una historia que dice por aquí continuará, porque hay muchas cosas que hay que meditar aún. No he hablado del juicio final, tampoco estoy hablando muy profundo de lo que son las indulgencias, pero espero que estas pequeñas pastillitas, este pequeño recordatorio, les sea de utilidad y lo puedan compartir también en vuestras parroquias o grupos parroquiales. Gracias. Buenas noches.